Agradecemos a Dios esta oportunidad maravillosa que nos da nuevamente de poder hablar de su palabra, estar con usted en estos momentos de una guerra que tenemos tan tremenda contra un virus que aparentemente está ganando la batalla. Pero para los que estamos en Cristo, eh, no tiene la victoria el virus, sino que la tenemos nosotros los cristianos. Porque voy a repetir algo que repetí la semana pasada. Porque ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor somos. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros los hijos de Dios. Ya no tiene poder, sino que el que tiene ese poder es el Señor. Así que bienvenidos todos ustedes y vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y vamos a pedirle a Dios que fortalezca a aquellos que están enfermos y que los llene de su presencia para que continúen peleando esta batalla, aunque en Cristo la batalla, la guerra y la victoria es del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos rogarte, Señor, en el nombre de Cristo, por las necesidades que tu pueblo tiene, especialmente la necesidad de salud en este momento tan terrible que está viviendo, Señor, la humanidad. Pero gracias porque te tenemos a ti y tú eres nuestro consuelo y tú eres nuestra confianza en todo momento y sobre todo en los momentos de la tribulación. Señor, aquellas familias que no entienden lo que está pasando, por favor, que han perdido seres queridos, te suplicamos que les fortalezcas. Aquellos hermanos en Cristo que han contraído, Señor, esta enfermedad, también te pedimos fortaleza para con ellos. Y en el nombre de Jesucristo te pedimos que aquella gente que no te conoce, Señor, pueda entregarse a ti y que reconozca que tú eres el único camino, el Señor y Salvador de sus vidas y de las nuestras. Ahora, Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero ser un canal de bendición, quiero ser un canal por donde tú haces fluir tu agua, Señor, y en el nombre de Jesús que esa agua llegue, Padre, al que está sediento. En el nombre de Jesucristo te damos gracias en esta oportunidad, Señor, y decimos amén. En esta oportunidad vamos a hablar de la justificación, pero la justificación, acordémonos que la justificación es algo que viene de parte del Señor y por eso nosotros hemos sido resucitados, como dice en Romanos capítulo número 4, versículo número 5, dice lo siguiente. Dice en el capítulo 4, versículo 24, voy a leer dos versículos, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Estaba hablando de la ley de la justificación, que creemos, esto es a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, el cual, ponga atención a esto, por favor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Es algo que en una cabeza humanamente, con pensamientos humanos, cuesta mucho entenderlo, porque, repito, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién? Cristo Jesús, que es lo que dice en el versículo 24. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces ahora el Señor nos declara justos, nos declara inocentes a todos aquellos pecadores que hemos entregado nuestra vida al Señor, porque Él, dice la palabra, resucitó, fue entregado, dio su vida por nuestros pecados, por lo que usted hizo,
por lo que yo hice, porque solamente así no podíamos acercarnos nosotros a Dios, porque el pecado nos alejaba del Señor. Necesitaba la expiación, la muerte de un inocente, de un cordero. Por eso todo el Antiguo Testamento había sacrificios y ovejas y cabritos y bueyes y una serie de animalitos inocentes que morían digamos, para que no muriera el pecador. Entonces morían estos corderitos, sustituían al culpable, al pecador, y su sangre era rociada y estos eran quemados, lo que llamamos, hemos aprendido a través de la Biblia, holocausto. Y entonces el pecador se regresaba a su casa porque ya había pagado aquel corderito, aquel animalito inocente, y entonces el pecador regresaba a su casa. Esto solamente era una figura de lo que habría de venir más adelante y que el Señor, a través de los profetas, se cansó de manifestárselo al pueblo de Israel, que no lo entendió como debería de comprenderlo, y que también los gentiles iba a ser no solamente para un pueblo como Israel, sino para toda la humanidad en el tiempo del Señor. Por eso la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le ha recibido, le ha dado el poder, le ha dado el derecho, le ha dado la potestad de llegar a ser, de llegar a ser hijo de Dios. Aquí podría haber un juego de palabras, de llegar a ser hijo de Dios. Sí, nosotros somos hijos de Dios por la fe ahorita, pero todo esto se va a culminar cuando nosotros seamos levantados y tengamos un encuentro con el Señor, no solamente en los aires, sino que seremos llevados a la presencia de Dios. Entonces se completará todo esto de lo cual estamos hablando. Entonces miremos que tenía que ser levantado de los muertos a Jesús, que fue el corderito, el que llevaron al sacrificio para redención, para perdón de toda la humanidad irredenta. Y que la humanidad que no está redimida venga y se redima. No es un privilegio de uno que se metió a un monasterio, no es un privilegio de uno que se fue a los Himalaya, no es un privilegio de un hombre, es el privilegio para toda la humanidad que el Señor le da. Pero esto tiene algo muy importante, y usted tiene que reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida para que usted pueda ser justificado como lo soy hoy yo. El día de hoy lo puedo decir con alegría, y mucho, pero no solo yo, sino muchas personas que han abierto su corazón para Cristo y los ha declarado justos. ¿Cómo declarado justos? Sí, ante un tribunal. Justos. ¿Por qué? Porque han creído en el Señor Jesucristo, y Cristo con su muerte expiatoria pagó en la cruz del Calvario para que este evangelio venga a usted. Nosotros decimos que es una cosa que no cuesta nada, el evangelio, que es gratis. Sí, en este momento podemos verlo así, porque alguien ya pagó. Alguien puso su vida en propiciación suya y mía, y no fue por los buenos, sino por los malos. Por eso cuesta tanto que el evangelio entre a nuestra mente, pero antes de entrar a nuestra mente tiene que entrar a nuestro corazón. Entonces viene y dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pecados y toda la maldad que había en el ser humano, y resucitado para nuestra justificación. Por eso el que nos declara justos delante del Padre se llama Jesucristo, porque Él dio su vida en nosotros. Ahora, cuando ya estamos nosotros justificados por la fe, somos justificados por la fe, todo lo que es de fe, todo, absolutamente todo lo que es de fe, se tiene que hacer una realidad. Vaya, entonces,
Justificados pues por la fe, ahora, oiga, entramos en una relación maravillosa con Dios, porque la fe, porque dice justificados pues por la fe, algo que adquirimos es la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la justificación mediante la fe no solamente produce esto, sino varios resultados en la vida del creyente. Y lo más maravilloso es que tenemos paz para con Dios. Usted invite a una persona que llegue a un evento espiritual, a su iglesia, y uno se siente amarrado, uno se siente sin libertad, uno se siente cohibido. ¿Por qué? Porque uno sabe que ha hecho cosas malas, uno sabe que ha dicho cosas peores, y entonces uno en ese ambiente no se siente bien. Pero cuando viene Cristo Jesús y le perdona y lo declara justo a usted delante de Dios, cuando uno llega a esos lugares y que prácticamente le quitan toda la suciedad que uno tiene, esa suciedad que se le ha pegado del mundo y otra que la ha adquirido uno, pues entonces uno se siente con la libertad de alabar, se siente en una fiesta, se siente bien. Por eso dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El canal es Cristo Jesús. Entonces, por eso vemos nosotros, acá que la justificación va a producir varios resultados en la vida del creyente. Primero, paz para con Dios. Segundo, gracia. Tercero, esperanza. Luego produce seguridad. Sufrimientos, oiga, sufrimientos, como que esto no encaja, ¿cómo no? Se lo voy a explicar. Y el amor de Dios, el Espíritu Santo, la salvación de la ira, reconciliación con Dios, salvación mediante la vida y la presencia de Jesucristo y gozo en el Señor. Miren, por eso es que no puedo concebir que el Evangelio sea una religión. Quiero decirle algo, se me ocurre un ejemplo. En mi vida yo me dediqué al deporte durante la mitad de mi existencia, la dediqué al deporte, pero Dios me ha dado la gran oportunidad que la otra mitad de mi vida se la he dedicado a Él. Y quiero contarle, yo jugaba ese deporte tan popular en Guatemala porque no teníamos acceso a otras cosas y en nuestra mediocridad y en nuestra pobreza, con una pelota de trapo jugábamos y nos divertíamos, 20 muchachos, 15 muchachos, 10 muchachos, ahí jovencitos, niños jugando a la pelota, y eso me apasionó, me encantó, me gustó, era parte de mi alegría, era parte de mi felicidad, el poder correr, el poder divertirme, me divertía enormemente jugando al fútbol. Y luego vino otra pasión a mi vida. Y esa pasión se llama Jesucristo. Y esa pasión me divirtió, me dio felicidad, me dio tanta alegría esta felicidad, algo que yo no conocía, me lo dio el Señor Jesucristo a través del Evangelio. Y entonces cuando conocí esta felicidad, cambié aquello. Cambié lo bueno por lo mejor, para no ofender a ninguno. Lo bueno era el deporte, pero lo mejor, lo que no tiene comparación, es este evangelio. Y lo cambié totalmente. Y me provoca hasta el día de hoy una alegría, me provoca hasta el día de hoy un gozo, y no porque no haya tenido situaciones adversas. He tenido muchas situaciones adversas en el Evangelio, pero quiero contarle algo. El Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, me ha dado la victoria. Y hoy no puedo hablar de derrotas, puedo hablar de victoria. ¿Por qué? Porque en determinado momento el Señor, a través de la justificación, oiga, me declaró justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada
por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, en esta gracia, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire, entonces vemos nosotros acá, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, oiga, en las tribulaciones. Sí, bueno, yo me puedo gloriar hoy en las tribulaciones. Quizá en el momento en que estaba pasando la tribulación, yo no me glorié. Pero ¿en qué me gloriara antes? Antes no me gloriaba en las tribulaciones, me gloriaba en las hazañas, me gloriaba en los méritos, me gloriaba en los éxitos. Pero hoy no. Hoy he aprendido a gloriarme en los fracasos. Hoy he aprendido a gloriarme en las enfermedades. Mire, hoy me glorío por y en el Señor de esta pandemia. ¿Por qué me glorío? Porque no me pudo matar, porque esto es de muerte. Esta pandemia es de muerte. Y Dios no me pudo matar. Y en medio de la agonía y en medio de la situación tan compleja y tan difícil que esta enfermedad representa, ¿sabe qué pasaba? Glorificaba el nombre del Señor. Y me recuerdo que cuando no podía respirar, usted que tal vez esté en una cama y me está oyendo y no puede respirar, ¿sabe qué hacía yo? Cerraba mis ojos y clamaba misericordia, misericordia, misericordia. Y el Señor ha tenido misericordia de mi vida para dejarme otro tiempecito más hablando con usted de este evangelio y de la palabra bendita del Señor. Entonces, por eso dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. En aquellas cosas, aquellos aspectos tan difíciles que por un momento quizá pensamos que no vamos a salir, y por eso el salmista dice algo tan hermoso y maravilloso. Dice, clamé a Jehová y él me oyó. El último recurso del hombre, que tendría que ser el primero, es clamar a Jehová, como dice el salmista, clamé a Jehová y él me oyó y de todas mis angustias me libró. Un hombre declarado justo. Y por eso también el salmista puede decir, ¿a quién tengo yo allá en los cielos? ¿Será que en la alegría? ¿Será que en la feria? ¿Será que en el festival pudo decir esto? No, lo dijo en medio de la tribulación, lo dijo en medio de la angustia. ¿A quién tengo yo allá en los cielos sino a ti, oh Dios? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Y entonces dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, oiga, produce paciencia. La tribulación, dice aquí la palabra, está produciendo o va a producir paciencia. Mire, la paciencia produce prueba, es decir, entereza de carácter. En medio de las dificultades, la gracia de Dios nos capacita para buscar su rostro con más diligencia. Mire, en medio de la tribulación, usted no está pensando en estrenarse un vestido. En medio de la tribulación, usted no está esperando cumplir años y hacer una fiesta. En medio de la tribulación vienen pensamientos y usted dice, si me das vida te voy a servir, si me das vida te voy a alabar, porque la tribulación produce, dice aquí la palabra, produce paciencia. Oiga, y la paciencia produce carácter probado, y la prueba provoca esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, los creyentes experimentamos el amor de Dios en el corazón por medio del Espíritu Santo, sobre todo en tiempos difíciles.
porque el amor de Dios no es darte un carro, el amor de Dios no, es sostenerte en medio de la prueba, en medio de la lucha. Le estoy hablando a esos hermanos que están quizá en una cama, a esos hermanos que en este momento tienen una dificultad tan tremenda de respirar en este momento, que tal vez el enemigo llega también a visitarte y te pone pensamientos de soledad, que ya fuiste olvidado, pero el Señor está contigo y en el nombre poderoso de Cristo el Señor ha de levantarte de ahí donde estás, porque la esperanza no avergüenza y tú puedes decir en este momento de aflicción: yo sé en quién he creído. He creído en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la muerte ya no puede llegar y no te puede matar. Porque el Señor dice en su palabra que dormimos en Cristo, no morimos, sino que morimos en Cristo. Y entonces la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es la garantía, el Espíritu Santo es las arras, el Espíritu Santo es la promesa, que el Espíritu Santo te fue dado. Eso significa que hay más cosas que Dios tiene para ti, como la resurrección, como la vida eterna, como vivir con el Señor, como ser levantados de entre los muertos si es que morimos. Y si no, seremos arrebatados, dice la palabra del Señor, para tener un encuentro en los aires con este Dios maravilloso. Estos son los resultados de la justificación. Eso lo debemos de celebrar, porque el Señor nos ha declarado justos. Si alguien puede declararnos justos, es el juez. Es el juez. Justos porque éramos pecadores, pero alguien tiene que pagar esa condena por lo que nosotros hicimos. Si tú robaste, te van a llevar a un tribunal y tienes que pagar esa condena. Si tú hiciste cosas horribles y te citan con el juez, ahí están los fiscales acusándote, pero llega el abogado que no ha perdido una sola batalla. Y ese abogado que no ha perdido una sola batalla se pone en propiciación tuya y dice: no, él hizo esto efectivamente, pero yo voy a pagarlo. Y lo pagó con sangre, lo pagó con su vida. Entonces, los resultados de la justificación, dice: y la paciencia prueba. Y la prueba provoca esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aun cuando nosotros, dice aquí la palabra, éramos débiles, éramos pecadores, a su tiempo murió el Señor Jesucristo por los impíos, por los pecadores, vamos a decir para que entendamos mejor. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Quién quiere poner su vida? ¿Quién quiere defender a un asesino? Ninguno. Al contrario, hasta nosotros los cristianos nos ponemos que lo maten, que le hagan esto, que pague. Pero Cristo, cuando aún éramos débiles, éramos pecadores, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor. Por eso el texto maravilloso de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito. Eso significa único en su género. No hay otro, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús. Entonces, los resultados de la justificación. Ahora eres declarado justo. Y Cristo Jesús te justificó.
porque no es por obras para que ninguno se gloríe, sino en Cristo Jesús. La justificación no la puedes obtener por ser buena gente, no la puedes obtener por regalar comida, no la puedes obtener por regalar dinero, no la puedes obtener por hacer muchas obras altruistas, sino la justificación es el pago que alguien dio para declararte justo. Entonces, así como el pecado entró en el mundo por la caída de Adán, dice acá, entonces dice, pues mucho más, estando ya justificados. Bueno, voy a hablar el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por ti, por mí, siendo pecadores, que no merecíamos nosotros más que la muerte, Cristo Jesús murió por nosotros, dice aquí la palabra. Y entonces en el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo. Entonces, la salvación del creyente depende de la sangre de Cristo y su resurrección, por las cuales recibe el perdón y la reconciliación con Dios. Esa es parte de la salvación inicial. Entonces el creyente permanece salvo mediante la fe viva y la unión con Cristo que resucitó. Pero toda esta fe que tenemos hoy, esta fe se convertirá en una verdad, se cumplirá. Entonces, en el versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, por Él, en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, cuando el pecado entró allá en aquel hombre llamado Adán, atrás de él entró la muerte. Y pasaron miles de años y miles de años, digamos, para que viniera la vida. Habían profecías, hubieron muchas profecías, y las profecías marcaron que vendría la vida, y la vida vino en Cristo Jesús. Entró la vida y entró a salvar a los hombres. Por eso glorificamos el nombre del Señor en esta maravillosa oportunidad que nos ha dado el Señor de estar con usted. Sigamos adelante, no te detengas. Esa tristeza, mire qué hace la gente, va al psicólogo, va al terapeuta, va con el sociólogo, con mucha gente. Ven a Cristo. Cristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor siga bendiciendo tu vida y estaremos viéndonos en otro programa, teniendo la oportunidad de platicar contigo. Que el Señor siga bendiciendo tu vida.